Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Como ya les había comentado en videos anteriores, los días lunes voy a estar subiendo los diferentes tipos de videos. El día de hoy subí un caso clínico de crisis suprarrenal, un caso clínico bastante interesante con un abordaje en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Si no lo han visto, denle una checadita. Está bastante bueno. Y el día de hoy voy a subir mi primer video acerca de electrocardiografía. Me parece que es un tema súper importante, sobre todo por los médicos internistas y en los médicos en general, porque el poder leer de una manera adecuada el electrocardiograma nos va a dar mucha ayuda para poder hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno. El día de hoy en específico voy a hablarles sobre la depresión del segmento ST y de la inversión de la onda T, dónde la podemos encontrar y en qué enfermedades las podemos encontrar para hacer un diagnóstico preciso y darle un tratamiento oportuno a nuestro paciente. Voy a hablar un poco sobre la clasificación y diagnóstico diferencial en este tipo de alteraciones electrocardiográficas y espero que sea de su ayuda. Eh, Estas anomalías electrocardiográficas son muy frecuentes, son mucho más frecuentes de lo que uno pensaría cuando siempre que leemos un electrocardiograma nos vamos a encontrar constantemente con este tipo de anomalías y van a del saber leerlo de manera correcta nos puede hacer un diagnóstico sobre todo un problema, si se trata de un problema isquémico, de un problema no isquémico, se trata de anomalías electrocardiográficas, se trata de anomalías como por ejemplo una embolia pulmonar, alteraciones por algún tipo de fármacos, etcétera, etcétera. El diagnóstico diferencial, es decir, estas anomalías las vamos a ver en múltiples patologías. Siempre va a ser importante ver el contexto, ¿no? Ver el cuadro clínico del paciente, si hay algunas otras anomalías en el electrocardiograma, aparte de la depresión del segmento ST, la inversión de la onda T, o si son meramente aisladas. Siempre tenemos que hacer una correlación clínica, el contexto clínico del paciente. Es bien importante tomar en cuenta que nosotros tratamos pacientes, no electrocardiogramas, ¿sale? Entonces aquí pongo en esta diapositiva en donde podemos encontrar esta anomalía de electrocardiograma. Anomalías de la repolarización, anomalías isquémicas, síndrome de Wellens, infarto de agudo, miocardio con elevación del ST posterior verdadero, embolia pulmonar, hipocalemia, con el uso de digitálicos, etcétera, etcétera. No voy a hablar de todas las patologías y todas las enfermedades, de lo contrario me tardaría horas en este video, sino que voy a tratar de hablar sobre las patologías más frecuentes y las más importantes de diagnosticar para poder abarcar un poquito más de las enfermedades. Antes de entrar de lleno a las enfermedades que provocan estas anomalías, vamos a hablar un poco sobre de dónde viene el segmento ST y la onda T. Las anomalías del segmento ST y de la onda T representan anomalías, obviamente, de la repolarización ventricular. Vamos a hablar un poco del potencial de acción cardíaco. El esquema va a diferir un poquito de acuerdo a dónde lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, las células que nos encontramos en las paredes auriculares y ventriculares va a ser un poco más rápidas. El esquema va a ser como el que les estoy poniendo en la diapositiva. Si nosotros agarramos células del marcapasos o del tejido de conducción, el esquema va a ser un poquito diferente porque son de menor velocidad. Las células son de una respuesta un poco más lenta. Pero para ser un poco más esquemático, vamos a tomar en cuenta el potencial de acción que encontramos de los cardiomecitos de las paredes ventriculares o auriculares. Encontramos que el potencial de membrana en reposo va a estar en menos 95, eso nos dice la fisiología. Esto va a estar dado pues, por los iones que encontramos de manera intracelular, extracelular. El chiste es que nos da un potencial de acción en reposo de menos 95. Las diversas fases del potencial de acción cardíaco se van a asociar pues, de acuerdo pues, a los cambios en la permeabilidad de la membrana celular. Por ejemplo, en la fase 0 va a haber una apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje, va a entrar una gran cantidad de sodio a la célula, lo que va a hacer que se empiece a positivizar el potencial de acción, que es lo que nosotros llamamos la fase 0. La fase 1 es cuando se detiene esta positividad porque se abren los canales de potasio y entra un poco de potasio, que va a hacer que entre a una meseta. En la meseta se van a abrir los canales de calcio, los canales lentos de calcio, que van a hacer que entre una gran cantidad de calcio a la célula y va a hacer que haya una meseta. Posteriormente de esta meseta va a haber una apertura de los canales de potasio, también dependientes de voltaje, que también van a entrar a la célula y van a hacer que vaya negativizándose aún más. Cuando llegamos a esta parte inferior en la fase 4, ya entra en acción la membrana sodio-potasio ATPasa para regularizar y llevar a la normalidad el potencial de membrana. Entonces el segmento ST
de acuerdo a la gráfica que les estoy poniendo, va a corresponder a la fase de meseta de la repolarización ventricular, como podemos ver ahí, que es la fase 2 del potencial de acción. Y la onda T va a corresponder a la fase de repolarización ventricular rápida o la fase 3 que podemos observar en el esquema. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a medir el segmento ST? Pues bueno, todo el mundo conoce el punto J, que el punto J es justo donde termina el complejo QRS. Ahí es en donde tenemos que tomar en cuenta que inicia el segmento ST y a partir de ahí vamos a ver si hay un supra o un infradesnivel. Siempre vamos a medir el segmento ST comparándolo con el segmento PR previo del mismo complejo para ver si está arriba, si está abajo. Podemos tomar como referencia el segmento PR previo o el segmento TP, donde termina la onda T y donde empieza la onda P. Podemos también tomarla como referencia para ver si hay un supra o un infradesnivel. Me acuerdo que en la facultad me mencionaba un doctor que podíamos empezar a leer la desviación del segmento ST a partir de unos 40 milisegundos después del punto J, porque se espera que las fibras miocárdicas hayan alcanzado un mismo nivel de potencial de membrana y forman muy bien el segmento ST isoeléctrico. Y ahí podemos observar con mayor facilidad si hay un supra o un infradesnivel. La verdad es que anecdótico, no lo he encontrado en alguna literatura. Hasta donde yo sé es donde se mide el punto J, que es en donde termina el complejo QRS, y ahí podemos ver si hay un infradesnivel o un supradesnivel. Pero no siempre una depresión del segmento ST va a ser patológico. O sea, podemos encontrar depresión del segmento ST de hasta 0.5 milímetros en derivaciones B2 y B3 y puede ser normal. Como les comento, siempre tenemos que tener el contexto del paciente. Si encontramos estos hallazgos en un paciente con depresión del segmento ST de 0.5, en un paciente asintomático y una revisión de rutina, pues no va a representar prácticamente nada, sino que va a ser un hallazgo normal. Igual la onda T, tenemos que estar conscientes que siempre la vamos a encontrar invertida en las derivaciones ABR. Puede ser positiva o puede estar invertida en las derivaciones ABL, en D3 y B1. Entonces, también hay que tomar en cuenta el contexto clínico del paciente. También si se encuentran estos hallazgos de una onda T invertida en ABL, D3 y B1 en un paciente sin factores de riesgo asintomático y en un check-up, pues tampoco va a representar absolutamente nada. Pero sí tenemos que estar conscientes de que estos pueden ser hallazgos normales en los pacientes y que no van a representar nada. Entonces, de todas maneras, en aquel paciente con el contexto clínico, si cualquier elevación o depresión del segmento ST por arriba de 0.5 milímetros, tenemos que, si el paciente tiene el contexto clínico, tendremos que investigarlo. Ahora sí vamos a entrar, ya hablamos un poquito sobre de dónde viene el segmento ST, de la onda T, cómo vamos a medir el segmento ST, cuáles son las características en donde vamos a encontrar estas inversiones del ST y la inversión de la onda T en normales. Ahora sí vamos a entrar un poco más a las patologías. Vamos a hablar primero de las anomalías secundarias del segmento ST o de la onda T, es decir, estas anomalías las vamos a encontrar acompañadas de alguna otra patología, por ejemplo. En la hipertrofia ventricular derecha, izquierda, en el bloqueo de rama derecho, en el bloqueo de rama izquierda, o inclusive en algunos problemas de preexcitación, podemos encontrar esta patología. Salúdalos. Él es Messi. Le gusta interrumpirme mientras hago los videitos. Pero bueno, entonces, en lo que estábamos, así, estas anomalías del segmento ST, esta depresión del segmento ST o esta inversión de la onda T, podemos encontrarlas en estas patologías, pero van a tener una característica, es algo que nosotros llamamos discordancia, es decir, nosotros vamos a tener el complejo QRS positivo y la depresión del segmento ST y la inversión de la onda T negativo, es decir, va a haber una discordancia, no van a ser positivos ambos o negativos ambos, sino que uno va a ser positivo. Por ejemplo, en las figuras que les pongo en las diapositivas en el lado izquierdo, es una hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a notar que el segmento ST va a estar negativo, igual que la inversión de la onda T va a estar negativo. A esto se le llama discordancia entre el complejo QRS y las anomalías del ST y T. En la flecha amarilla podemos observar que es la porción que es el segmento ST, y la flecha roja la onda T. Se unen en un solo complejo, por eso se les llama complejo ST diagonal T, ¿no? Y en la figura del lado derecho es un bloqueo de rama izquierda e igual. Podemos observar en
en la flecha amarilla que nos está mostrando el segmento ST que tiene una depresión, y la flecha roja nos está mostrando que la onda T está invertida, formando ese complejo STT. Entonces, una de las características que vamos a encontrar en este tipo de problemas va a ser la discordancia. El complejo QRS va a estar positivo y el complejo ST va a estar negativo. Y esto, les vuelvo a repetir, es muy común que lo encontremos en hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda y en algunas preexcitaciones. Por lo tanto, en casos de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda, dado que el complejo QRS es positivo, en las derivaciones laterales izquierdas, por ejemplo en D1, en ABL, en B5 y B6, el segmento ST va a estar característicamente deprimido y la onda T va a estar invertida en estas derivaciones. Por ejemplo, en esta figura que les estoy poniendo, es un electrocardiograma con una hipertrofia ventricular izquierda y vamos a encontrar las anomalías secundarias típicas del segmento ST. En las derivaciones, como estamos observando, D1, D2, ABL, B4, B5 y B6, el complejo QRS lo vemos positivo, si ustedes los pueden observar. Pero el complejo STT va a estar negativo, o sea, van a estar en direcciones opuestas. Es decir, va a ser un complejo QRS y ST discordantes. Esto es algo que vamos a encontrar muy comúnmente en estos pacientes con estas enfermedades. Este es otro ejemplo que les estoy poniendo, es prácticamente igual. ¿No? Podemos ver el segmento el complejo QRS positivo en D1, en ABL, en B4, en B5, B6, y va a haber una discordancia, es decir, el complejo STT va a estar negativo. Esto vamos a encontrar la discordancia. Este es otro ejemplo, ¿no? En casos de hipertrofia ventricular derecha o complejo de rama derecha, las ondas T se van a invertir. Característicamente en las derivaciones precordiales, como podemos ver en la figura, B1, B2 y B3. También en el bloqueo de rama izquierda vamos a encontrar estas características. Vamos a encontrar estas anomalías secundarias del ST con un bloqueo de rama izquierda. Cuando no encontramos esta discordancia en el electrocardiograma, ojo, porque nos puede sugerir que hay una isquemia asociada. Y la hipertrofia ventricular izquierda y derecha, por otro lado, no siempre se van a asociar a las anomalías del ST. O sea, no siempre vamos a encontrar esta discordancia, pero cuando están presentes se ha demostrado que se relacionan con una hipertrofia que es mucho más severa o que hay una disfunción sistólica ventricular. A esto se le denomina en inglés strain pattern, es decir, un patrón de tensión. Es decir, no siempre lo vamos a encontrar, pero cuando lo encontremos, eso nos habla de que hay una hipertrofia bastante importante o una disfunción sistólica. ¿Ok? Entonces, sí quiero que se queden con la idea de que podemos encontrar una depresión del segmento ST o vamos a encontrar un complejo STT como una anomalía secundaria, una hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, con un patrón discordante, ¿no? Entonces, quédense con esa idea. En estas patologías vamos a encontrar un QRS positivo y de manera discordante un complejo STT negativo, es decir, completamente lo opuesto. No lo vamos a encontrar en todos los pacientes, pero si encontramos este patrón, sabemos que es secundario a la patología de base, ¿no? Que es la hipertrofia ventricular o el bloqueo de rama. ¿Hay algunas excepciones? Sí, como en todo el electrocardiograma siempre hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en la hipertrofia del ventrículo derecho y el bloqueo de rama derecho pueden estar asociados con una inversión aislada de la onda T, pero no vamos a ver una depresión del segmento ST en las derivaciones precordiales B1, B2 y B3. Por ejemplo, en este electrocardiograma, es un electrocardiograma de un paciente de 45 años de edad que se encontró con hipertrofia ventricular izquierda secundaria a hipertensión arterial y podemos observar principalmente una inversión asimétrica de la onda T en las derivaciones anterolaterales, pero no vamos a ver una depresión del segmento ST, es decir, solamente va a estar invertida la onda T, entonces podemos encontrar también una inversión de la onda T aislada sin alteraciones del segmento ST o con una ligera depresión horizontal del segmento ST. Pero una de las anomalías que más nos preocuparían con la depresión del segmento ST y la inversión de la onda T es si no se trata de un problema isquémico. Entonces vamos a revisar rápidamente cuáles podrían ser las características que nos orientarían a que la inversión de la onda T y la depresión del segmento ST sean secundarias a un problema isquémico. Hay varias características, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La depresión del segmento ST o inversión de la onda T se van a dirigir hacia la misma dirección. Si el complejo QRS
y el segmento STT van a ir hacia la misma dirección, a diferencia de los patrones que habíamos observado en las diapositivas previas que había una discordancia, aquí van a ser concordancia. O sea, el complejo QRS, como vemos en la figura, va a ser primordialmente negativo y el complejo STT también es negativo, o sea, van hacia la misma dirección. Este patrón nos puede orientar hacia un problema isquémico. Otro patrón que nos puede orientar hacia problema isquémico es que el segmento ST esté deprimido, pero la onda T sea positiva. O sea, podemos encontrar una onda T bifásica, que como vemos en la figura, vemos el segmento ST deprimido con una onda T negativa y luego se positiviza. O sea, es una onda T bifásica. Este patrón también nos puede sugerir que se trate de un problema isquémico. Este complejo, que voy a hablar un poquito más a fondo adelante, que es una onda T tipo Wellens, vamos a encontrar que es una onda T bifásica positiva negativa. Es decir, vamos a encontrar que el punto J va a estar mínimamente elevado, o sea, prácticamente nada, pero vamos a encontrar un ángulo de 60 a 90 grados entre la porción ascendente inicial y luego la porción descendente. Este tipo de onda se le denomina onda T de Wellens, que generalmente la vamos a encontrar en las derivaciones precordiales de B1 a B4, y si la encontramos son altamente sugerentes de un problema isquémico. Ahorita, como les comento más adelante, voy a hablar más a detalle. Otro patrón que vamos a encontrar que nos oriente hacia un problema o un problema isquémico es que la inversión de la onda T sea profunda, simétrica y puntiaguda. Pero el segmento ST, ya sea que esté isoeléctrico, discretamente elevado o horizontalmente deprimido. Es decir, no va a haber una depresión pronunciada del segmento ST, sino que va a estar horizontal. Como por ejemplo en las figuras, vamos a encontrar el segmento ST isoeléctrico en las dos figuras superiores, levemente inclinado hacia arriba en la figura de abajo que está a la izquierda y horizontalmente deprimido en la figura inferior derecha. A menudo le siguen ondas T bifásicas vistas en las que hemos visto en las diapositivas previas. La magnitud de la depresión del segmento ST progresa o retrocede si hacemos electrocardiogramas seriados, ¿no? Pero este también puede ser un complejo que nos hable de un proceso isquémico, ¿no? Unas ondas T profundas, simétricas, que con el eje isoeléctrico o discretamente elevado o discretamente deprimido. A diferencia, por ejemplo, de la elevación del segmento ST, que de acuerdo a donde encontremos la elevación del segmento ST nos va a orientar hacia dónde se encuentra la lesión, la depresión del segmento ST en un problema de isquemia no va a ser así, pero nos puede orientar sobre la extensión y la gravedad de la isquemia. Por ejemplo, si encontramos la depresión del segmento ST en 8 o más derivaciones combinadas con una elevación del segmento ST, sobre todo en las derivaciones ABR y B1, en un paciente que tiene dolor isquémico, pues se va a asociar con una precisión predictiva de hasta el 75% de la arteria coronaria principal izquierda o enfermedad de tres vasos. Es decir, no nos va a localizar específicamente dónde se encuentra la lesión, pero si encontramos en varias derivaciones, en 8 o más, junto con elevación del segmento ST en ABR y B1, es altamente sugerente de que se trate de una enfermedad trivascular. Este hallazgo también puede llegarse a observar en estenosis proximal estrecha de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Es importante que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, el electrocardiograma de un paciente con angina de reposo y biomarcadores cardíacos elevados, la depresión del segmento ST en 9 derivaciones, con elevación en las derivaciones ABR y B1, sugirió ampliamente isquemia. O sea, me estoy refiriendo a esta figura que les puse en la diapositiva. Se le hizo una arteriografía coronaria y se encontró en efecto que el paciente presentaba una enfermedad de tres vasos, ¿no? Entonces, este patrón es ampliamente sugerente de una enfermedad trivascular. Aquí les pongo otro ejemplo exactamente igual. Podemos ver una depresión del segmento ST en las derivaciones D2, D3, ABF, B3, B4, B5 y un supradesnivel muy discreto en ABR y en B1 no se alcanza a observar mucho, pero ahí está, el supradesnivel del segmento ST. Este paciente se sometió a una angiografía coronaria y reveló que la arteria descendente anterior izquierda estaba ocluida, una enfermedad principal izquierda grave y una enfermedad arterial coronaria derecha moderada. Entonces se sometió a una cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria de tres vasos y se catalogó como una enfermedad coronaria de múltiples vasos con afección significativa del tronco principal izquierdo. Entonces, este patrón
lo tenemos que tomar en cuenta. Si observamos una depresión del segmento ST en múltiples derivaciones, en 8 o más, y un supradesnivel en ABR y B1, aguas, porque nos podemos estar enfrentando con un paciente que tiene una enfermedad de múltiples vasos o una enfermedad trivascular, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Wellens. Como les había comentado en las diapositivas previas, vamos a encontrar, hay dos tipos de síndrome de Wellens. El que les había comentado en la diapositiva previa, que son ondas T bifásicas positivas negativas, es decir, una parte positiva y posteriormente se negativiza, como les había mostrado en las diapositivas previas y que podemos observar en la figura A, y ondas T profundamente invertidas que sean más de 5 milímetros y sobre todo cuando ocurren en las precordiales B2 y B3. Entonces, en la figura A podemos ver una onda T bifásica tipo Wellens en las derivaciones B2 y B3, están las flechitas ahí, sobre todo las flechitas, no las cabezas, las que son las flechitas completas, y una inversión de la onda T en las derivaciones B4 y B5, que son las cabezas de flecha blancas, ahí podemos observar. Esto es un síndrome de Wellens. Y en la figura B podemos ver una inversión de la onda T profunda que se encuentra en las derivaciones B2 y B4, que son ondas T profundas, invertidas, más de 5 milímetros. Este paciente, por ejemplo, ambos pacientes de las figuras son pacientes que se encontró una estenosis descendente anterior izquierda proximal del 90% en la arteriografía coronaria, ¿no? Entonces, son prácticamente patognomónicos de una isquemia severa, una lesión muy reciente en la distribución de la arteria descendente anterior izquierda, y se caracterizan por estas alteraciones, ¿no? Entonces, encontramos dos patrones. Aquí pongo otro ejemplo de un síndrome de Wellens, es del tipo 2, que es una inversión de la onda T profunda, simétricas, más de 5 milímetros, que va de B1 a B3, como se muestran en la figura. Este patrón se habló Wellens y sus colegas y demostraron que el 75% de los pacientes que desarrollaron estas anomalías en la onda T y que fueron tratados médicamente pero que no se les realizó angiografía, desarrollaron un infarto al miocardio extenso en la pared anterior, más o menos en promedio entre los 8 a 9 días. Y posteriormente, en una investigación de 1,200 pacientes que presentaban angina inestable, 180%, es decir, el 14%, tenían este patrón de onda T característico. Todos estos pacientes tenían estenosis del 50% o más de la arteria descendente anterior izquierda proximal y el 18% tenía una oclusión total de la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, este patrón, el patrón de Wellens, es muy importante. Recapitulando, se caracteriza por dos patrones en los cambios de la onda T. En el 75% de los casos la onda T van a ser profundas, con más de 5 milímetros, son simétricamente invertidas en las derivaciones B2 a B4. Y en el 25% de los casos de la onda T va a tener una morfología, como les comentaba, bifásica, es decir, positiva y posteriormente negativa, que se caracteriza y la vamos a encontrar en las derivaciones B2 a B4. En ambos patrones en el segmento ST es isoeléctrico o mínimamente elevado. ¿Sale? Entonces, este patrón de Wellens es bien importante que lo conozcamos, que lo tomamos en cuenta, porque también nos habla de un problema de isquemia y es altamente sugerente de un problema severo. Ok, entonces ya hablamos sobre anomalías del segmento ST y de la onda T secundarias a otro problema o alguna otra enfermedad, como la hipertrofia ventricular, los bloqueos de rama, las características del segmento ST y la onda T en los pacientes con problemas de isquemia. Ahora vamos a hablar un poco sobre los diagnósticos que se nos pueden pasar por alto, ¿no? Que frecuentemente omitimos y que se manifiestan como depresión del segmento ST o inversión de la onda T. Cuando el infarto posterior se acompaña de infarto agudo al miocardio con elevación del ST inferior, el infarto posterior se reconoce fácilmente. Es decir, si tenemos las características de un infarto agudo al miocardio en la cara inferior, pues obviamente podemos sospechar de un infarto posterior. Pero si solamente está el infarto agudo al miocardio posterior solito, va a ser un poco más difícil encontrarlo o diagnosticarlo. La depresión del segmento ST, que es más prominente en las derivaciones B1 a B3, a menudo pueden indicar infarto agudo al miocardio con elevación del ST posterior, en lugar de una isquemia sin elevación del ST. Es decir, si un paciente nos llega con las características clínicas de angina y solamente encontramos una depresión del segmento ST muy discreta en las derivaciones B1, B2, B3,
A veces podemos pasar por alto el diagnóstico de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST posterior, porque este lo vamos a diagnosticar con las derivaciones posteriores, ¿no? B6, B7, B8, pero si no hacemos esas derivaciones posteriores y nos quedamos solamente con que pues no encontramos elevación del segmento ST y lo catalogamos con un infarto al miocardio sin elevación del ST, el tratamiento va a ser completamente diferente y el pronóstico del paciente pues va a cambiar de manera radical. Por ejemplo, aquí les pongo el electrocardiograma con descenso del segmento ST en las derivaciones precordiales de B1 a B4. Más notorio, la depresión se va a ver en el B3, perdón, que no se alcance a distinguir muy bien, pero la fotografía sale un poco borrosa, pero la depresión más importante la podemos observar en B3. Este paciente tenía un dolor torácico intenso y lo tuvo durante 3 horas. Al encontrar esto, tenemos que pensar en un infarto al miocardio con elevación del segmento ST posterior. Entonces, es importante. A este paciente se le hizo el diagnóstico de infarto inferoposterior y se realizó arteriografía coronaria y mostró una arteria coronaria circunfleja izquierda media totalmente ocluida. Entonces, es importante saber que podemos tener ese tipo de problemas en los pacientes con infarto posterior. El segmento ST, en esta figura, por ejemplo, el segmento ST está deprimido en las derivaciones B1 a B6 y en las derivaciones D2, D3 y ABF con una depresión máxima en las derivaciones B2 y B6. También se observa una onda R altas en las derivaciones B1 y B2, que son las que están representadas con la flecha amarilla. En las derivaciones laterales D1 y ABL acompañadas de elevación del ST en ABL. Esto fue en un paciente con dolor torácico intenso y persistente. Esto sugirió un infarto posterolateral y la arteriografía mostró una segunda rama marginal obtusa totalmente ocluida. Entonces, sí es súper importante tomar en cuenta que la depresión del segmento ST en un paciente que tiene características de angina y que sobre todo encontremos esta depresión de B1 a B3, tengamos que pensar y descartar en un infarto posterior. Es de suma importancia. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de infarto posterior, pues las derivaciones torácicas posteriores son las que nos van a dar el diagnóstico. Si hacemos derivaciones B7, B8, B9, nos van a revelar una elevación del segmento ST, pero se ha estudiado. Por ejemplo, en el estudio superior, que les pongo en el estudio superior derecho, es un estudio que encontró que la depresión del segmento ST en las derivaciones precordiales anteriores eran sensibles para poder hacer el diagnóstico, es decir, eran igual de sensibles que la B7 a B9 para identificar un infarto al miocardio posterior con una sensibilidad hasta el 80%. Pero en el estudio de abajo se encontraron que la desviación del segmento ST en la electrocardiografía estándar de 12 derivaciones tenía una sensibilidad un poco más baja, alrededor del 60%. Entonces, los estudios son un poco discordantes, pero pues ahí está, ¿no? Un análisis de subgrupos de este estudio, que se llama Triton-TIMI 38, evaluó pacientes con depresión aislada del segmento ST anterior y se encontró que una arteria culpable ocluía hasta el 26% de las veces, con mayor frecuencia en la arteria circunfleja izquierda. Además, estos pacientes tenían una tasa significativa mayor de muerte o infarto de miocardio a los 30 días de seguimiento de los pacientes sin una arteria culpable. Es decir, tiene baja sensibilidad, sin los estudios son con resultados muy diversos, entre el 60 al 80% de posibilidades, pero si tenemos el contexto clínico del paciente, es decir, si tenemos un paciente que tiene los factores de riesgo, que tiene dolor torácico, que es ampliamente sugerente, con biomarcadores elevados, altamente sugerentes de infarto, y encontramos supradesnivel de B1 a B3, aunque sea muy discreto, tenemos que investigar si no se trata de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST posterior y realizarle derivaciones posteriores. Bueno, otras enfermedades que pueden tener alteraciones del segmento ST y la onda T son la embolia pulmonar, ¿no? El cambio electrocardiográfico más común en la embolia pulmonar, todos lo sabemos, es la taquicardia, ¿no? Y el complejo S1Q3T3, que en la figura que les estoy poniendo en la diapositiva lo tiene, ¿no? Tiene la onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T invertida en D3. Pero también podemos encontrar algunas alteraciones en los pacientes con embolia pulmonar como un bloqueo de rama derecho o una depresión del segmento ST. De hecho, la inversión de la onda T en las derivaciones de B1 a B4 se observan hasta el 19% de los pacientes con embolia pulmonar no masiva,
Pero en aquellos pacientes que tienen una embolia pulmonar masiva, esta, esta, esta inversión de la onda T se va a encontrar hasta el 85% de los pacientes, lo que hace ser el hallazgo electrocardiográfico más sensible y específico en la embolia pulmonar masiva. Además, la embolia pulmonar aguda puede estar asociada con la inversión de la onda T en las derivaciones de T3 y ABF y los cambios de isquemia anterior e inferior concomitantes, y siempre deben plantear la cuestión de este diagnóstico. Entonces, también podemos encontrar alteraciones del segmento ST o depresión del segmento ST, inversión de la onda T, en este tipo de problemas. En un estudio retrospectivo de pacientes con embolia pulmonar aguda, los cambios inespecíficos del segmento ST o de la onda T fueron los hallazgos más comunes en la electrocardiografía, hasta en un 49%. Entonces, es importante tomar en cuenta también que estas alteraciones las podemos encontrar en esta patología. Ok, también podemos encontrar alteraciones del segmento ST y de la onda T en patologías que nosotros llamamos imagen en espejo. Por ejemplo, si tenemos alteraciones del segmento ST o supradesniveles del ST en dos derivaciones contiguas, mientras que encontramos depresión del segmento ST en otras derivaciones, podemos pensar que esto se trata de una imagen en espejo. Por ejemplo, en la figura podemos ver un ejemplo de la elevación sutil del segmento ST en dos derivaciones continuas, que aquí nos ponen D3 y ABF, con una depresión prominente del segmento ST en otras derivaciones, como podemos observar en D1, en ABF, en B4, en B5 y B6. El segmento ST está deprimido en las derivaciones D1, ABL, B4, B5 y B6. Hay una elevación sutil del segmento ST con una onda T hiperaguda ancha en las derivaciones D3 y ABF, que están fusionadas con el segmento ST, lo que sugiere que la anomalía primaria es en realidad una lesión inferior aguda. En este paciente se realizó una arteriografía coronaria que mostró una arteria coronaria derecha totalmente ocluida y su segmento medio y enfermedad circunfleja izquierda severa. La depresión del segmento ST es una parte recíproca y con la lesión inferior, y en parte un reflejo del isquema relacionada con la circunfleja izquierda. Entonces, la elevación menos pronunciada del segmento ST a menudo se pasa por alto y el paciente puede recibir un diagnóstico erróneo de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en lugar de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Esto puede tener un impacto marcado en el manejo del paciente, como ya les había comentado previamente, ya que el infarto agudo al miocardio con elevación del ST requiere revascularización de emergencia, mientras que la isquemia sin elevación del segmento ST puede requerir una angiografía coronaria temprana, pero no de urgencia. Entonces, poder detectar este tipo de alteraciones o imágenes en espejo son de vital importancia para una terapéutica adecuada. Otras alteraciones que podemos encontrar en el segmento ST o onda T son alteraciones electrolíticas y efectos de medicamentos como es el digital. La depresión del segmento ST y el aplanamiento de la onda T y las ondas subprominentes son características muy propias de la hipocalemia y puede confundirse en ocasiones con cambios isquémicos, incluidos el alargamiento isquémico del intervalo QT. Los digitálicos también pueden producir estas alteraciones, es decir, depresión del segmento ST, ondas T bajas o invertidas y ondas subprominentes, pero las ondas SU rara vez son de la variedad gigante que se observan, por ejemplo, cuando tenemos una hipocalemia grave. Y la depresión del segmento ST tiene una forma hundida. Además, el digital acorta el intervalo del QT. En esta figura podemos observar el aplanamiento progresivo de la onda T, el aumento de la amplitud de la onda U y la depresión del segmento ST, con niveles progresivos de hipocalemia, como viene en la parte inferior. Por ejemplo, de 2.5 a 3.000 equivalentes, de 2 a 2.5 mil equivalentes, por debajo de 2 se empieza a hacer mucho más frecuente el infradesnivel del ST con una onda U mayor, mucho más prominente, y prácticamente desapareció la onda T. Este es el electrocardiograma de un paciente con un nivel de potasio sérico de 2.8 mil equivalentes. Hay que tomar en cuenta que las ondas T están prácticamente aplanadas, donde se observan con las barras, y las ondas U son extremadamente prominentes, como se pueden observar las que están mostrando con las flechitas. Otra de las causas que nos pueden dar alteraciones en el segmento ST y en la onda T es la inversión de la onda T difusa. Este término de inversión de la onda T difusa se aplica cuando la onda T esté invertida en la mayoría de las derivaciones, excepto en ABR, obviamente, porque pues, es otra morfología, y que muestra una onda T recíproca positiva. El intervalo QT a menudo se prolonga y la inversión de la onda T suele ser simétrica y gigante, es decir,
de más de 10 milímetros. Como podemos observar en la figura, la inversión global de la onda T con marcada prolongación del intervalo QT en una mujer de 77 años que se presentó a urgencias con disnea y que se realizaron biomarcadores y estos se encontraron elevados. Se realizó una arteriografía coronaria y mostró que había una estenosis principal izquierda distal del 90% y que se extendía hacia las arterias coronarias descendente anterior izquierda y proximal circunfleja izquierda. Walder y Spodek, que son los que realizaron este estudio, encontraron que este patrón es causado con mayor frecuencia por isquemia miocárdica o eventos neurológicos, en particular hemorragia intracraneal, y parece más prevalente en mujeres. Otras causas que pueden incluir la miocardiopatía hipertrófica, las miocardiopatías inducidas por estrés, por ejemplo, la miocardiopatía por Takotsubo, el abuso de cocaína, la pericarditis, la embolia pulmonar y el bloqueo auriculoventricular avanzado completo. Es decir, vamos a encontrar ondas T gigantes por de más de 10 milímetros en prácticamente todas las derivaciones, que también es una alteración del segmento ST y onda T. La verdad es que fue una revisión muy rapidita, fue una revisión del electrocardiograma, de la depresión del segmento ST y la onda T. Me hubiera gustado extenderme un poquito más, pero no hubiéramos acabado. Son muchísimas patologías, pero espero que por lo menos haya quedado claro los diagnósticos que más nos interesan y que a veces pueden pasar por alto, que son las alteraciones del segmento ST en los pacientes con isquemia, es decir, depresión del segmento ST y de la onda T que nos sugieran isquemia y que tengamos que hacer más estudios, que no se nos pase por alto aquellos pacientes que puedan tener un infarto posterior verdadero y que no lo detectemos a tiempo, algunas alteraciones electrocardiográficas y digitálicos que también pueden provocar alteraciones del segmento ST y la onda T, entre algunas otras que revisamos. Fue muy rapidito, quise hacerlo, no me quise extender tanto en el tema, pero tocar puntos muy específicos y muy precisos sobre las características y las alteraciones del segmento ST. Espero que haya sido de su agrado, espero que me haya dado a entender, que es lo más importante. No soy cardiólogo ni pretendo serlo, pero traté de hacer una revisión muy rápida y espero que haya sido de su ayuda. Si no se han suscrito, suscríbanse, apóyenme, síganme, déjenme un comentario, un like y que tengan un bonito día.